De la mente al corazón. Educación que transforma el mundo desde el Evangelio. Bienvenidos a De la mente al corazón, educación que transforma el mundo desde el Evangelio. Este es un podcast que hemos creado en CONACED Nacional para tener la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones, brindarles herramientas y conversar sobre temas relacionados con la Escuela Católica. Mi nombre es Angélica Moreno, soy directora de Pastoral en CONACED y en este primer episodio los estaré acompañando con un tema muy importante al que estamos dedicando nuestro mes de septiembre y es la paz. Hoy haremos énfasis en el diálogo como mecanismo para la resolución de conflictos en el entorno educativo. Y para ello tenemos una invitada muy especial, es Dayan Ruiz Castañeda. Ella es doctora en Psicología Clínica y de la Salud, es directora académica del Máster Universitario en Prevención y Mediación de Conflictos en Entornos Educativos de la Universidad de La Rioja, UNIR. Bienvenida, Dayan, y gracias por hacer parte de este primer podcast en CONACED y por compartir con nosotros en este espacio. Buenos días, muchísimas gracias a todos ustedes por invitarme y permitirme CONACED estar compartiendo este espacio. Bueno, Dayan, este episodio llega en un momento justo en nuestro país que estamos atravesando por una crisis, que es el paro camionero. Seguramente ustedes nos escucharán después, pero en Colombia hay un paro y en este momento, preparando este podcast, hemos pensado qué tan importante justamente es el diálogo para resolver estas situaciones que pasan en el país, pero pasan también en nuestras familias, en nuestros entornos educativos. Y quisiera que para empezar esta conversación nos contaras qué es el diálogo y qué elementos son necesarios para considerar un diálogo como tal, porque a veces uno puede pensar que uno dialoga y es experto en diálogo, pero resulta que tiene unos elementos importantes que vale la pena tener en cuenta. Sí, efectivamente. Bueno, antes de hablar de diálogo, permíteme que demos un paso atrás y pensemos en la herramienta indispensable para que se dé el diálogo, que sería el lenguaje. El lenguaje es ese marco en el que se desarrolló nuestra especie, que se fue enseñando y aprendiendo de unos a otros a través de relacionarnos entre nosotros, de padres a hijos, de compañeros, y hubiese sido imposible que la humanidad llegase al punto de desarrollo que tenemos en la actualidad sin el lenguaje. Ahora bien, cuando hablamos de lenguaje, hablamos de símbolos, de palabras, de gestos o incluso acciones que significan algo para una comunidad en concreto. Y esto es bien importante porque cuando hablamos con otra persona no solo estamos transmitiendo una información concreta, sino que va cargada de un contexto específico, un significado específico y por lo general también tiene una carga emocional concreta. Pensemos en un ejemplo. Si un niño le dice a otro, dame esa pelota, en principio a nosotros nos suena algo normal, ¿no? Queda claro que el mensaje es que uno le debe pasar el juguete a otro. Pero si esta frase va cargada además de un tono fuerte o casi un grito, de gestos de enfado o incluso de burla hacia el otro niño que tiene la pelota, en un contexto donde el niño que la pide es más grande, es más fuerte que el otro niño que tiene el balón, pues el panorama cambia totalmente. Es decir, estos aspectos actitudinales y contextuales le suman aún más complejidad a esas interacciones que tenemos día a día a través del lenguaje. Entonces, lo que ha pasado es que con los años, a medida que la especie ha ido evolucionando, pues hemos normalizado el lenguaje y la carga simbólica que tiene en sí mismo, básicamente porque nos habituamos a él. Lo utilizamos a diario y pues no vemos lo que representa y el poder que tiene en nosotros y en los demás. Pensamos a través del lenguaje, nuestros pensamientos son frases, palabras, y muchas veces esos pensamientos ni siquiera se convierten en algo real. Son preocupaciones de algo que va a ocurrir o estamos rumiando una idea de algo que pasó y que pudimos hacer diferente. De hecho, si estamos enfadados, muchas veces sacamos la rabia a través de ese lenguaje, sin siquiera estar convencidos muchas veces de que pensamos en eso. Por tanto, el lenguaje también se convierte en ese vehículo de la expresión emocional. Así que esta herramienta puede convertirse en nuestro mayor aliado o nuestro peor enemigo. Y es desde esta perspectiva en donde quisiera situarme precisamente para que veamos la importancia del diálogo. Podemos definir el diálogo como una conversación entre dos o más personas, un intercambio de opiniones, de pensamientos, de información, pero que tiene como objetivo principal llegar a un entendimiento mutuo, generalmente pues como reemplazo a la violencia. Y justamente en la prevención de conflictos, establecer este tipo de diálogos no violentos va a ser fundamental para abordar estas situaciones de desacuerdo que se producen en las relaciones cotidianas
sobre todo entre los miembros de la comunidad educativa, que es, digamos, donde nos movemos actualmente. Pero claro, en un contexto como el que me comentabas ahora, del paro, un paro complicado, pues esto también cobra muchísima importancia, porque ya no solo es la información que se está transmitiendo, es ese tipo de variables más de características culturales que también van a estar implicadas en el diálogo. Entonces, en una comunidad donde la violencia hace parte del día a día, pues el diálogo pierde toda su esencia. Y entonces convertimos el lenguaje en otra herramienta de enfrentamiento. Ahora, en respuesta a lo que me comentabas de qué elementos deben existir para que un diálogo cumpla con ese objetivo de entendimiento mutuo, pues hay muchos, pero me gustaría resaltar 4 en concreto. El primero, que el emisor y el receptor del mensaje, es decir, los agentes implicados en el diálogo, entiendan el mensaje o la situación de la misma manera. Porque a veces cuando escuchamos a los implicados en un conflicto, como que nos da la sensación de que estuviesen contando 2 situaciones totalmente diferentes. Y en cierto sentido, pues es normal porque cada uno nos da su punto de vista, pero es necesario que aclaremos los hechos reales de la situación, que se puedan verificar por las 2 partes que se entienden y de ahí podamos partir ya a iniciar un diálogo. Un segundo elemento es que ambas partes cuenten con esas capacidades cognitivas y psicológicas para entender el proceso de comunicación. Eso también nos va a permitir que desde un contexto de igualdad y de respeto mutuo, pues se empiece el diálogo. No vamos a establecer, por ejemplo, las mismas pautas o acuerdos de un niño de 6 años con uno de 15. Esto nos cambia bastante. Otro elemento es ser conscientes de nuestras propias emociones y de las de los demás. Hacer el ejercicio de exponer nuestro punto de vista desde ese mundo emocional, es decir, yo me siento, o cuando tú me dices tal cosa, yo hago, o me gustaría que tú hicieses, pues va a ser muy importante. Y también intentar comprender, por supuesto, las emociones del otro. Entiendo cómo te sientes, creo que deberías. Esto le da otro contexto. Por eso al principio hablaba de que el lenguaje funciona de acuerdo al contexto en el que nos movemos. Entonces, ir creando para ese diálogo este tipo de ambientes va a ser muy importante. Y otro factor que me gustaría comentar es practicar la escucha activa. Esto es un aspecto clave, porque no se trata de estar de acuerdo con la otra parte, sino de practicar el respeto, la tolerancia, entender ese punto de vista del otro. Entonces, aquí, por ejemplo, utilizar el parafraseo puede ser una herramienta útil, que una persona resuma el punto de vista del otro y viceversa. Y esto también les va a permitir activar todos esos procesos de empatía. Claro, y has señalado, creo que varias características importantes a las que, digamos que a veces nosotros nos cuesta porque siempre estamos como a la defensiva cuando estamos en un diálogo, ¿no? Precisamente como que no esperamos a que el otro termine y ya necesitamos decir algo para contrariarlo. Entonces creo yo que eso que nos has mencionado es importante, el tema de la empatía, como de eso que estás diciendo, como que está bien que cada quien tenga su propia percepción de la realidad, pero sí es importante que logremos encontrar algo en común entre las 2 partes. Pensando, digamos, en el tema del diálogo per se, ¿cuál crees que, para que se dé un diálogo real, porque vuelvo y te digo, puede ser que uno cree que sí está dialogando con la gente, ¿cuál crees que son como esos mayores obstáculos a los que nos enfrentamos pues en los ambientes educativos, pero digamos también a nivel general en la sociedad? A mí se me ocurre, por ejemplo, particularmente el tema del ego, porque como que uno siempre está, es como que, a ver, lo que yo pienso es lo que debe valer aquí, y es difícil como tratar de pensar que lo que el otro está diciendo es valioso y que también tiene sentido, porque como cuando digamos no compartimos nada es muy difícil, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, hay muchos elementos también aquí, muchos obstáculos, el que tú dices del ego, sobre todo porque los seres humanos tendemos siempre a pensar en nosotros, ¿no? Me estoy sintiendo así, están contra mí, es por mí. Entonces, claro, esa parte de tomar perspectiva y empatía va a ser muy importante. Yo aquí señalaría un aspecto que parece muy básico, pero que no lo es tanto, y es el tener buenas habilidades de comunicación. Y esto no solo lo vemos en los niños, sino también en los adultos. Aspectos sencillos como mantener el contacto visual con la otra persona que nos está hablando, que no sea así una actitud muy pasiva o desafiante, el no interrumpirlo mientras habla, que le puedas pedir la palabra, el tono de voz también te cambia totalmente el mensaje que estás intentando transmitir, reaccionar, digamos, de una forma cordial o asertiva ante lo que de pronto
no nos parece correcto. Son aspectos que se pueden entrenar, pero que no todo el mundo maneja. Estas habilidades de comunicación y habilidades sociales son muy básicas y yo creo que es muy importante, sobre todo en los más pequeños, irlas trabajando. Otro obstáculo es la falta de regulación emocional. No nos enseñan a hablar de cómo nos sentimos o cómo podemos manejar la frustración. Y esto en los diálogos siempre surge, porque claro, estamos activados, ¿no? Entonces, ahora cuando oímos hablar del paro, tú escuchas las dos versiones y las dos están muy cargadas de muchísima emoción negativa, de muchísima frustración. Y claro, muchas veces en los conflictos esto sale verbalmente sin un filtro y terminamos diciendo cosas que incluso ni sentíamos ni pensábamos. Entonces, por eso ese trabajo en regular las emociones o hacer ejercicios de este tipo va a ser importante. Otro que también considero que es un obstáculo es dejarnos llevar por esos prejuicios o estereotipos. Cuando nosotros llegamos a la situación de diálogo, pero ya tenemos un prejuicio establecido, pues va a ser que desde el principio haya como un muro infranqueable entre los implicados. Entonces es necesario también identificarlos y trabajarlos en ese proceso. Y por último mencionaría las relaciones verticales, porque cuando no se reconoce cierta igualdad entre los implicados, es muy difícil que se dé el diálogo. Claro, es probable que una de las partes se sienta cohibida o asustada por expresarse, entonces no va a haber honestidad. Y para que realmente el diálogo se llegue a un acuerdo, tienen que intentar ser lo más honestos posible e intentar al menos también equilibrar esa parte de poder entre las dos partes. Sí, valiosísimos esos elementos que nos has mencionado porque, como bien lo dices tú, y lo veíamos en una conversación que tuvimos previa que los invitamos a encontrarla en nuestro canal de YouTube sobre la resolución de conflictos en el entorno educativo, es ese tema precisamente de la gestión emocional y cómo nosotros de adultos a veces pasamos de lado el tema. Y digamos que nuestras comunidades educativas pues tenemos esa capacidad nosotros de tomar conciencia de la importancia de esa gestión emocional y cómo nosotros también somos vehículo para que nuestros estudiantes también comiencen a aprenderlas y sepan que digamos que si bien somos emoción, pues tenemos la capacidad de regularnos y que en este tipo de situaciones, como tú lo mencionas, donde es complejo articular un diálogo adecuado, pues es importante aprender a calmarse y yo creo que respirar y pensar antes de hablar. En esos episodios donde se siente que digamos que hay puntos totalmente contrarios y que no hay como nada que permita como tener una convergencia entre esas dos personas o esos grupos que van a establecer un diálogo, ¿cómo sería posible ese poner ese diálogo a funcionar? Porque nos pasa, por ejemplo, a veces en los entornos educativos, cuando hay alguna dificultad, por ejemplo, entre dos alumnos y citan a los padres de familia a hablar con el colegio y como dices tú, entonces ya llega uno con el prejuicio, el otro niño es el culpable porque mi hijo aquí no hizo nada, el otro niño es el que tiene o es su responsabilidad del colegio y el colegio tal vez de pronto piensa es su responsabilidad de los papás que no los educaron bien, bueno, en fin, entonces digamos cuando hay ese tipo de situaciones que son bien complejas, ¿cómo establecer un diálogo? Bueno, yo creo que lo primero es romper el hielo, porque en la mayoría de conflictos encontramos que los dos grupos o las dos personas están muy como en cada esquina uno, ¿no? Entonces tiene que haber aquí un tercer actor que medie en este proceso. En ese sentido, pues claro, la mediación escolar, pues estamos viendo que está dando muy buenos resultados. Aquí, por ejemplo, hacer una dinámica o poner algún video, pues puede permitir que se active esa sensibilidad y esa empatía para iniciar ese proceso de diálogo. Entonces, es importante que el grupo pues entienda que el mediador va a ser una persona neutral, que no pretende favorecer a nadie, simplemente quiere ayudarles a comprender la situación y cómo se sienten ambas partes. Entonces, a veces cuando las dos posturas son tan opuestas e incluso han llegado previamente o a agredirse física o verbalmente, pues el contexto de hostilidad es bastante fuerte y van a necesitar justamente que ese mediador, bien sea otro compañero o un profesor que esté formado para ello, pues pueda sentar las bases de esa situación de diálogo. En segundo lugar, pues sería importante establecer unas reglas o normas para ese encuentro. Yo creo que eso es fundamental y sobre todo que las personas o los grupos que estén implicados muestren al menos una voluntad de arreglar las cosas, porque si no existe al menos esa pequeña semilla de mira, intentémoslo, va a ser muy difícil. Entonces es necesario escucharse, la honestidad y por supuesto aquí la descalificación e insultos no van a tener cabida. Por eso las normas se establecen previamente
a un diálogo entre dos grupos tan opuestos. Hay que intentar transformar ese conflicto en una oportunidad de crecimiento. Y en tercer lugar, pues permitir nuevamente lo que hablábamos ahora, ¿no? Que cada actor cuente cómo se siente y su versión de lo que ha pasado. Y aquí la escucha activa es fundamental, así como el lenguaje verbal y no verbal. Es muy importante también que el mediador entienda ese mundo emocional de cada parte para ayudarle al otro grupo o a la otra persona a entenderlo y generar empatía. Se ve mucho, sobre todo cuando hacemos psicología clínica, que el sentir que otra persona te escucha y te entiende sin juzgarte, aceptando el cómo te sientes, hace que todas esas emociones negativas como que se vayan desactivando poco a poco. Y entonces la persona puede regularse más fácilmente. Es ese proceso como liberador de lo he soltado y ya voy bajando un poco, me relajo. Eso que hablábamos ahora, ese proceso de respirar, por ejemplo, cuando estamos muy exaltados, lo que hace automáticamente el cerebro es que se oxigene. Entonces puedo llegar a un estado de calma, porque mi cerebro está, claro, se le está bombeando más sangre, entonces tiene más oxígeno, y entonces al relajarme, pues ya puedo razonar más fácilmente. Ya luego vendrán el resto de pasos de la mediación, que puede ser reconstruir los hechos, aclarar el problema, o incluso proponer soluciones, ¿no? Pero esos primeros pasos también, yo, cuando hablamos de diálogo, cuando me lo propusiste, pues yo pensaba precisamente en toda esa parte previa que damos por sentados los humanos, que no es tan básica, que realmente no nos paramos mucho a pensar. Entonces, creo que por ahí pues puede ser útil empezar con grupos tan opuestos. Claro, y has señalado algo muy importante, el tema de la honestidad, porque creo que además también nos entrenaron un poco a no puedo decir esto, o sea, mientras uno lo diga con respeto y demás, creo que sincerarse y poner, como dicen, las cartas sobre la mesa ante una situación compleja, pues hace que como que ya, lo que dices tú, como que uno descarga y dice, ok, esto es lo que yo estoy sintiendo realmente, pero nos han enseñado como a ponernos caretas y entonces aquí todos como tratando de mantener la apariencia, y eso creo que a la larga no es fructífero porque no hay un verdadero diálogo que también salga un poco del corazón, ¿no? Claro, y esas emociones como que no, realmente no salen, no se llega al punto álgido donde empezamos realmente a construir. Sí. Bueno, y también volviéndonos un poco al tema del entorno escolar, creo que ya lo hemos manifestado, pero para dejarlo para nuestros oyentes bien claro, ¿por qué consideras que es relevante que nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes ejerciten esa herramienta del diálogo? Bueno, como sabemos, es en la infancia donde se construyen nuestros patrones de relación, es donde aprendemos cómo debemos interactuar con los demás, donde vamos creando nuestra personalidad, y esto es lo que vamos a arrastrar hasta la etapa adulta. Por tanto, va a ser fundamental que sea en estas primeras etapas donde desarrollemos y fortalezcamos estas habilidades que hemos comentado. Aprender a respetar las opiniones de los demás, a expresar las suyas de manera asertiva, que esto cuesta muchísimo, el reconocer las propias emociones y las ajenas. Las habilidades sociales, de hecho, se tienen que ir construyendo en las primeras etapas, sino después ya, de hecho, en los adultos cuesta muchísimo más. Entonces, poder empezar todas estas habilidades comunicativas y de diálogo va a sentar las bases realmente para que sean adultos sanos psicológicamente y que puedan llegar a solucionar los conflictos pues, de manera más pacífica y prevenir la violencia. A veces este tipo de aspectos, como te decía, cuesta mucho más que lo interioricen los adultos. Ya llevan muchos años con estos patrones de interacción violentos o poco asertivos. Entonces es en la infancia y adolescencia donde realmente tenemos una ventana de oportunidad para que el aprendizaje del diálogo y la prevención de conflictos se dé de una mejor manera. Y es un punto que creo que hay que fortalecer porque a veces, exacto, pensamos que eso es un tema para grandes, o sea, niños que ya estén en el bachillerato y demás, y cuando debe ser en las primeras etapas, como lo has señalado, que debemos empezar a cultivar en ellos el diálogo. Y ya para finalizar, me gustaría que nos dejaras unos tips o unas herramientas para nuestros docentes y rectores que nos escuchan, con el objetivo de que ellos tengan claro cómo pueden promover en las aulas esta competencia del diálogo. Bueno, primero, a mí me gusta mucho volver a lo básico, porque insisto en que los humanos damos muchas cosas por sentadas que no lo son. Es necesario hacer psicoeducación de la importancia del lenguaje. Podemos realizar actividades sencillas de cómo el mal uso o una mala interpretación puede llevar a un mal mensaje. Yo siempre me acuerdo de la actividad esta del teléfono roto, ¿no? Entonces, ¿cómo no escuchas? Pero es que eso no somos conscientes precisamente de la importancia de saber
que la comunicación es importante. Esto, por ejemplo, con las redes sociales es algo que ocurre muchísimo, se ha potenciado mucho los conflictos y la falta de entendimiento, porque en un mensaje se pierde todo ese contexto, toda esa carga emocional, y bueno, los emoticones es verdad que han ayudado, pero no es suficiente. Entonces tenemos que hacer también conscientes a los niños de que esto va a ser importante. Segundo, hablar de estos temas. O sea, a mí me parece muy importante lo que están haciendo aquí desde CONACET, de pongámoslo sobre la mesa y hablemos. Es necesario hablar de las consecuencias que implica esa falta de diálogo en la comunidad, de las implicaciones que tiene crecer y promover contextos violentos. ¿Cómo podemos hacerlo? Generemos asambleas, juegos cooperativos, talleres, proyectos de mediación, pero es fundamental involucrar activamente a los menores para generarles esa necesidad de aprender sobre estos temas. Otro punto puede ser crear los círculos restaurativos para aprender a resolver los conflictos. Conflictos en el entorno educativo vemos a diario, o sea que material para trabajar tenemos, pero ¿cómo los vamos a manejar de manera asertiva, convirtiéndolos realmente en una oportunidad de aprendizaje para un curso en concreto, por ejemplo, más chiquitos, más grandes? Pues puede ser una forma de ver la importancia del diálogo y aprovechamos ahí para trabajar y desarrollar todas estas habilidades. Otro punto puede ser incluir el aprendizaje cooperativo en las actividades curriculares que hacemos en el día a día, especialmente incluir grupos heterogéneos, sea una clase de matemáticas, sea de lengua, sea educación física, pero trabajar cooperativamente permite a los estudiantes practicar y desarrollar esas habilidades que hemos comentado, que practican el diálogo, la tolerancia, el respeto a la diversidad, que es tan importante. Pues tenemos que ponerlos en contexto para que ellos vayan construyendo las habilidades y poniéndolas en práctica. Y otra técnica que puede ser de utilidad es el diálogo básico para el análisis reflexivo de problemas. Esto lo han trabajado mucho Torrego y Moreno. A través de esta estrategia, pues lo que han logrado es hacer una serie de pasos que van desde plantear un problema hasta, por ejemplo, fomentar la sensibilidad interpersonal, la toma de perspectiva de una situación que es tan importante, porque cuando estamos inmersos es mucho más difícil ver soluciones, el autocontrol. Entonces, realmente enseñamos a los menores a utilizar el diálogo como una herramienta muy potente. Y esto va a permitir pues, que puedan resolver mejor situaciones problemáticas, pero siempre desde la paz y la reconciliación. Herramientas muy útiles y creo que son ejercicios sencillos que podemos convocar en el aula. Muchas gracias, Dayan, de verdad que siempre es un placer conversar contigo, que nos acompañes en estos espacios. Como bien lo señalabas tú, es un tema del que podemos seguir hablando y mantener contenidos de manera permanente, porque creo que nosotros, además desde la Escuela Católica, tenemos una responsabilidad y un compromiso con la promoción de la paz. Entonces esperamos tenerte en otros espacios más adelante, porque de verdad que es bastante enriquecedor compartir contigo, nos das tips muy interesantes. Entonces agradecerte. Les recuerdo que durante el mes de septiembre pues vamos a seguir teniendo algunos contenidos relacionados con la paz, porque ahí hemos dedicado este mes a este tema. Entonces también los quiero invitar el próximo 18 de septiembre, que tenemos nuestro encuentro con agentes de pastoral en la charla sobre educar en la fe en la primera infancia, que también tendrá un énfasis especial en este tema. Y por supuesto recordarles nuestro Congreso Nacional de Educación, que será este 27 y 28 de septiembre en el Colegio Cristo Rey, y en el que también tenemos temáticas asociadas al tema de emocional, al tema, digamos, del pensamiento diverso, del pensamiento crítico, cómo lo podemos también desarrollar con nuestros estudiantes, así que no se lo pueden perder. Los invitamos a que en nuestras plataformas a través de las cuales escuchan este podcast puedan dejarnos sus comentarios, sus sugerencias de tema. También lo recibimos con muchísimo gusto. Les damos las gracias por escuchar este primer episodio y suscríbanse y activen su campanita para no perderse ningún episodio. Entonces, hasta pronto. Muchas gracias, Dayan, por habernos acompañado. A ti. Un saludo. Que estén muy bien. Hasta luego. Agradecemos a UNIR, que hizo posible la participación de nuestra invitada de hoy. De la mente al corazón. Educación que transforma el mundo desde el Evangelio.